Hola chicos, vamos a ver el primer problema de onda estacionaria, un problema bastante sencillo por cierto, que simplemente sirve más que nada para fijar conceptos, ¿sí? Leamos el enunciado. Dice, los extremos de un hilo tenso están unidos a sendos soportes fijos, o sea que dicen que el hilo está fijo en ambos extremos. La ecuación de una onda estacionaria generada en el hilo es 0,040 por seno de 2pi por x por el coseno de 400 pi por t en unidades del sistema internacional. Eso lo que le está indicando es que la amplitud está en metro, el número de ondas en metro a la menos 1 y la frecuencia angular en radianes sobre segundo y desde luego el tiempo y la coordenada x expresada en segundos y metros respectivamente. A continuación pregunta A. ¿Qué distancia hay entre dos nodos sucesivos? Bueno, vamos haciéndolo por parte al ejercicio para que entendamos su resolución. Entonces, el apartado A me pide que determine la distancia que existe entre dos nodos sucesivos. Entonces, veamos acá. Aquí está el modelo de nuestro hilo sujeto en ambos extremos. Esta configuración es más que conocida. Es la que vimos en la teoría para una cuerda fija en ambos extremos. Ahora bien, yo para poder identificar en la ecuación de onda estacionaria todos los elementos necesarios, lo que voy a hacer es escribir la forma general de la onda estacionaria para una cuerda fija en ambos extremos. Esa ecuación general es esta que está aquí. Es 2 veces la amplitud de las ondas incidentes y reflejadas que se superponen para dar la onda estacionaria por el seno de k por x, donde k es el número de ondas, por el coseno de omega, donde omega es la frecuencia de las ondas, por t. Recuerden que esta onda estacionaria se genera debido a la superposición de dos ondas cuya amplitud individual, es decir, la amplitud de cada onda individual que se superpone para producir esta onda estacionaria es a sub 0. Además, esas ondas que se superponen para dar esta onda estacionaria tienen la propiedad de tener igual amplitud, o sea, a sub 0, es la amplitud para ambas ondas que se superponen, igual frecuencia, es decir, el mismo omega, pero sentido de propagación diferentes. Eso lo vimos en la teoría. A continuación, aquí abajo yo escribo la ecuación que me da el enunciado para la onda estacionaria, que es 0,040 por seno de 2pi por x por el coseno de 400 pi por t. La idea de escribir una a continuación de otra es poder identificar fácilmente cada elemento. Por ejemplo, me doy cuenta que 2 veces la amplitud de cada onda individual que se superpone para dar la estacionaria, en nuestra ecuación dada por el enunciado son los 0,040 metros. ¿Sí? De hecho está indicado acá abajo. Me doy cuenta que el número de onda en nuestro problema viene a ser 2pi. Y me doy cuenta que la frecuencia angular omega de las ondas es 400 pi. Una vez identificados todos los elementos, procedemos con el cálculo. Es simplemente aplicación de las ecuaciones. Lo que me pide el enunciado es que determine la separación entre dos nodos adyacentes de la onda estacionaria. Ustedes ya saben de la teoría que la separación o la distancia que hay entre dos nodos adyacentes, llamémosles N1 y N2, es un medio de la longitud de onda. Entonces, mi objetivo va a ser, a partir del número de onda que lo conozco, ¿sí? Y sabiendo que es igual a su vez a 2pi sobre lambda, lo vimos en la teoría de ondas, despejar la longitud de onda, ¿sí? Y luego la distancia será la mitad de ese valor de longitud de onda que obtuvimos. Entonces, hacemos lo siguiente. Sabemos que k, que es el número de onda, es igual a 2pi, entonces k es igual a 2pi. A su vez, por definición, k, que es el número de onda, es 2pi sobre lambda. Entonces despejo la longitud de onda acá, que claramente es 1 metro. Luego la distancia entre nodos adyacentes es lambda sobre 2, y eso es igual a 0,50 metros, con lo que queda finalizado el apartado A. Vamos a leer el apartado B del ejercicio. Disculpen que haya esa desproporción entre el enunciado y el desarrollo. Pide, ¿qué longitud de onda tienen las ondas que se superponen para producir la onda estacionaria? Bueno, si ustedes recuerdan, la longitud de onda, ¿sí?, de las ondas incidentes,
que se superponían para dar la onda estacionaria, se la puede obtener fácilmente con el número de onda. De hecho, ya lo hicimos y daba 1,0 metros. Entonces, la longitud de onda de 1,0 metros que calculamos en el apartado anterior ya responde al apartado B, y esta es la longitud de las ondas incidentes que se superponen para dar origen a la onda estacionaria. Desde luego, cuando hablamos de la longitud de onda de las ondas incidentes que se superponen para dar la onda estacionaria, y cuando hablamos de las ondas estacionarias, es importante aclarar que tienen la misma longitud de onda, ¿sí? Como está aclarado acá. La longitud de las ondas incidentes y estacionarias son las mismas, ¿sí? O sea, si alguien se pregunta, che, Gaby, pero esta longitud de onda vos la sacaste de la ecuación de onda estacionaria. Sí, pero la longitud de onda que aparece en la ecuación de la onda estacionaria es la longitud de onda de las ondas que se superponen para dar origen a esta onda estacionaria. De hecho, pueden revisar la teoría y van a ver que justamente todo lo que aparece acá, chicos, el K, el omega y la amplitud de A sub 0, se obtienen de sumar dos ecuaciones de onda de la forma A sub 0 por seno de K por X menos omega T, y otra onda de la forma I2 igual a A sub 0 por seno de K por X más omega T. Entonces el número de onda K es el mismo para las ondas individuales y desde luego para la onda estacionaria, ¿sí? Que tiene la forma, como ya saben, 2A sub 0 por seno de K por X por el coseno de omega T. Entonces este K que aparece aquí es el mismo para la onda estacionaria que para las ondas individuales. Ese K, desde luego, es 2pi sobre lambda, y como el K es el mismo para todas las ondas, entonces la longitud de onda también lambda es la misma para todas las ondas. ¿Sí? Procedamos a resolver el apartado C entonces. El apartado C del enunciado me dice, ¿cuál es la frecuencia de vibración de los puntos del hilo? Bueno, recuerden, chicos, que cuando se establecía un patrón de onda estacionaria sobre una cuerda, un hilo o en general sobre cualquier medio material, las partículas del medio oscilan con un movimiento armónico simple, cuya frecuencia de vibración es la frecuencia de las ondas estacionarias y que a su vez es la misma que la frecuencia de las ondas que se superponen para formar esa onda estacionaria. Volvamos a lo que escribimos recién. Fíjense, el omega de las ondas incidentes que se superponen es el mismo y a su vez la misma frecuencia omega con la que vibran las partículas del medio una vez que se establece la onda estacionaria. Recuerden de nuestra animación, en una onda estacionaria, todas las partículas del medio, como estoy siguiendo acá, oscilan con la misma frecuencia angular omega, que es la frecuencia de las ondas que se superponen, aquí en la figura o en la animación indicada en rosa y azul, para formar la onda estacionaria indicada en negro. Entonces, la frecuencia, aquí lo dice, disculpen la letra porque lo escribo yo muy apurado, la frecuencia de vibración de los puntos del hilo es la frecuencia de la onda estacionaria. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí, la frecuencia de vibración de los puntos del hilo es la frecuencia de la onda estacionaria. Con la frecuencia angular de la onda estacionaria, y que a su vez, insisto, la misma que la onda incidente es 400 pi radianes por segundo, la identifico simplemente de la ecuación. ¿Sí? El omega son los 400 pi radianes por segundo. Entonces, la frecuencia con la que vibran los puntos del hilo es omega sobre 2pi, esto es 200 Hz. Cuando me dicen la frecuencia seca, yo entiendo que es la frecuencia F. ¿Sí? Si me dicen la frecuencia angular, es la frecuencia omega directamente. Bueno, ahí está la frecuencia con la que vibran las partículas del hilo. Fíjense que están ejecutando 200 oscilaciones por segundo. Esa es la interpretación física de los 200 Hz. El apartado D, para no estar moviéndonos directamente, lo explicamos acá, me pide que calcule la amplitud que tenían las ondas que se superponen para producir la onda estacionaria. Volvamos a nuestra animación. Fíjense, viendo la animación es claro que la amplitud de la onda estacionaria, por ejemplo, siguiendo esta que estoy marcando acá con el cursor, es el doble que la amplitud de las ondas individuales que se superponen, que son la amplitud en azul y rojo. Fíjense, la amplitud de las ondas que se superponen para formar la estacionaria es la altura de la crestita, ¿sí? Esa altura de la cresta, fíjense que es la mitad de la altura de la cresta de la onda estacionaria. Entonces, viendo esta animación es fácil ver que la amplitud de la onda estacionaria es el doble de la amplitud de las ondas incidentes. Entonces, procedamos con el cálculo. Fíjense, teníamos acá la ecuación. La ecuación era clarita.
0,040 metros, que está aquí, es igual a 2 veces la amplitud de las ondas incidentes. El problema me pide que determine entonces la amplitud de esas ondas incidentes. Bueno, claramente serán los 0,040 dividido en 2. Y es lo que hicimos acá abajo. Entonces, tenemos que 2 veces la amplitud de las ondas incidentes es 0,040 metros. Pasamos dividiendo el 2 y nos queda que la amplitud de las ondas individuales es 0,020 metros. Es la misma para ambas ondas individuales que tienen la misma amplitud de acuerdo al enunciado. Vamos a ver qué nos dice el apartado E. Recuerden que el apartado D ya lo hicimos. El apartado E dice, si el hilo está vibrando en su segundo armónico, ¿cuál es la longitud del hilo? Bueno, aquí recuerden que había una regla general que yo les había dicho de que el enésimo armónico tiene n más 1 nodos. Entonces el segundo armónico va a tener ¿cuántos? 2 más 1 nodo, es decir, 3. Entonces si yo quiero dibujar el segundo armónico, vengo y dibujo. Ya sé que tiene 3 nodos, entonces dibujo un nodo que es un nodo fijo impuesto por las condiciones de borde y además le agrego el tercer nodo en el medio. Con eso ya queda los 3 nodos dispuestos y simplemente dibujo la onda estacionaria como le estoy marcando con el cursor. Esta es la otra foto de la onda estacionaria o del hilo en otro instante. Y aquí es muy sencillo. Saben que la separación entre nodo adyacente, esto es un nodo, esto es un nodo, esto es un nodo, es lambda sobre 2. Entonces tenemos lambda sobre 2, lambda sobre 2, entonces la longitud del hilo es 2 veces lambda sobre 2. L igual a 2 veces lambda sobre 2, los dos se simplifican y me queda que la longitud del hilo es lambda y entonces la longitud del hilo es 1,0 metro y con eso queda resuelto el apartado E. Fíjense que yo aquí, si bien podría haber ido directamente al objeto teoría y decirle, bueno, miren, apliquen de memoria las fórmulas del segundo armónico, que está bien, lo pueden hacer, yo elegí un camino más didáctico y que para mí tiene más valor, que es el de razonar yo cuál es la longitud del hilo a partir de la figura. ¿Sí? Yo sabía que estábamos en el segundo armónico, como dice el enunciado, bueno, entonces dibujo los 3 nodos, 2 ya se están en los extremos porque le impone la condición de borde y agrego el tercero en el medio. Luego, sabiendo que la separación entre nodos adyacentes es lambda sobre 2, relaciono la longitud del hilo con la longitud de onda de justamente la onda estacionaria. Si quieren ir de memoria con las fórmulas que vimos y desarrollamos en la teoría, lo pueden hacer, van a ver que justamente le relacionan la longitud del hilo con esta expresión. Pero para mí tiene más valor que sepan razonar de dónde se obtiene cada una de las ecuaciones. Bien, ya está el apartado E, pasemos al apartado F. Me dice, ¿con qué amplitud vibra un punto del hilo situado en x igual a 5 centímetros y en x igual a 25 y en x igual a 50? Bueno, yo esto voy a hacer solo uno, pero vamos a ver conceptualmente de qué trata este enunciado. Ya lo vimos en la teoría, pero lo repetimos ahora. Queda claro, chicos, viendo esta animación de la onda estacionaria, que es la onda en negro, que la amplitud con la que vibran las partículas del medio depende de la coordenada x en la que se ubiquen. Por ejemplo, una partícula ubicada en esta coordenada x que estoy marcando con el cursor, oscila con esta amplitud. Mientras que otra partícula ubicada en esta coordenada x tiene una amplitud mucho más pequeña. Mismo. Entonces es evidente que la amplitud con la que vibran las partículas del medio, cuando se establece una onda estacionaria, depende de la posición x en la cual se encuentre esa partícula. Bueno, ¿cómo hacemos para determinar esa amplitud? Bueno, recuerden de la teoría que existía la denominada función amplitud de la onda estacionaria, que era justamente de la forma 2 veces la amplitud de las ondas incidentes por seno de k por x en este caso. ¿Cómo le identificamos a la función de amplitud? Bueno, cuando vienen a la ecuación de onda estacionaria, voy a cambiar el color para que lo marquemos, lo enfaticemos un poquito más. La función de amplitud de la onda estacionaria es todo esto hasta acá. O sea, es el coeficiente o el factor que multiplica a la función armónica coseno de omega t o seno de omega t según como sean las ondas incidentes, como estén representadas matemáticamente. Entonces, cuando ustedes quieran determinar una función de amplitud, se fijan en la función o aíslan la función que está multiplicando a la función trigonométrica que solo depende del tiempo.
¿sí? Se fijan cuál es la función, o aíslan la función que depende de la coordenada x y que está multiplicando a la función seno o coseno que solo depende del tiempo. Bueno, esa es la función amplitud. En este caso es fácilmente distinguible, es esta que está remarcada en el recuadro. Entonces, esa no se llama función amplitud por casualidad, sino porque precisamente me indica cómo es la amplitud con la que vibran las partículas como una función de la coordenada en la cual se encuentran. Entonces, para determinar la amplitud con la que vibran, es solo necesario evaluar esta función amplitud en la coordenada de la partícula a la cual estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, para calcular la amplitud con la que vibra la partícula ubicada a 5 centímetros sobre el eje X, es decir, que se ubica en la coordenada X igual a 5,0 por 10 a menos 2 metros, recuerden llevar todo sistema internacional, va a ser 0,040 por seno de 2pi y evalúo la coordenada X en 5,0 por 10 a menos 2 metros. Calculo y me queda la amplitud en metros de la partícula ubicada en esta coordenada. Lo mismo van a hacer con las otras partículas. Para calcular la amplitud de la partícula ubicada en la coordenada x de 25 centímetros, entonces evalúan la función amplitud en x igual a 25 por 10 a la menos 2 metros. Les quedará 0,040 por seno de 2pi por 25,0 por 10 a la menos 2 metros y obtendrán el valor correspondiente. Así con todos los demás valores. Bueno, aquí está indicada el dibujo que le muestra que la amplitud con la que vibran las partículas va modificándose de acuerdo a la coordenada x. ¿Sí? Ya lo vimos en una animación, por lo menos alguna ventaja tiene que tener dar las clases virtuales. Para finalizar, chicos, esto simplemente es el apartado G y el último. Yo no lo voy a leer el enunciado, directamente les voy a explicar en qué consiste. El apartado G le dicen que dibujen las posiciones de la cuerda en la cual la energía cinética de las partículas es máxima y la energía potencial elástica es máxima. Bueno, acá están dibujadas las dos posiciones. Cuando la cuerda está perfectamente horizontal, o sea, cuando la onda estacionaria está pasando por su posición de equilibrio, fíjense que llega un instante en el que la cuerda queda totalmente recta, ¿sí? En ese punto, cuando la cuerda adopta esa forma, la energía cinética es máxima. ¿Por qué? Porque resulta que en ese punto, cuando la cuerda queda perfectamente horizontal, todas las partículas del medio, que están oscilando con movimiento armónico simple, están pasando por su posición de equilibrio del movimiento armónico simple. Y ya saben que cuando las partículas que ejecutan tal movimiento pasan por la posición de equilibrio, su energía cinética es máxima, porque la rapidez con la que están moviéndose en ese instante es máxima. Entonces, la máxima energía cinética de las partículas de la cuerda se alcanza cuando la cuerda queda momentánea e instantáneamente perfectamente horizontal, de manera tal que todas las partículas del medio están pasando por su posición de equilibrio en el movimiento armónico simple y por lo tanto presentan energía cinética máxima. Desde luego, en ese punto, cuando la cuerda está perfectamente estirada, digamos, quiero decir horizontal, perdón, ¿sí? Perfectamente horizontal, no estirada, perfectamente horizontal. La energía potencial elástica del sistema es cero. ¿Por qué? Porque momentáneamente la cuerda no está deformada en ese instante. Entonces no hay nada de energía potencial elástica almacenada, porque para que haya energía potencial elástica almacenada, la cuerda debería estar deformada o estirada, ¿sí? Cuando está perfectamente horizontal, así como está aquí, que es la situación para energía cinética máxima, la cuerda no está deformada y por lo tanto no almacena energía potencial elástica. La energía potencial elástica en este instante es cero y toda la energía del sistema está como energía cinética de las partículas que están pasando momentáneamente todas por la posición de equilibrio. ¿Sí? Recuerden que las partículas están vibrando así, con movimiento armónico simple. Aquí, cuando están en los puntos de amplitud, ya saben que la energía cinética es cero, pero en los puntos de equilibrio la energía cinética es máxima. Entonces, cuando todas las partículas están pasando por el punto de equilibrio, la energía cinética de la cuerda es máxima, porque la energía cinética de cada partícula individual es también máxima. La cuerda en ese instante no está deformada y por lo tanto no hay energía potencial elástica. También se presenta obviamente lo opuesto. Cuando la cuerda está totalmente deformada, que es cuando adquiere instantáneamente esta forma, la energía cinética del sistema, de la cuerda, es cero, porque todas las partículas están en su posición de máximo estiramiento, en su posición de amplitud, en el movimiento armónico simple, donde ya saben que las partículas en tal posición, cuando ejecuta el movimiento armónico simple, tienen una rapidez instantánea nula. Por lo tanto, la energía cinética es cero. Pero ojo,
la deformación de la cuerda aquí en este instante es máxima y por lo tanto toda la energía del sistema está almacenada como energía potencial elástica asociada a la deformación de la cuerda y por lo tanto el sistema tiene energía potencial elástica máxima. Cualquier otra situación intermedia entre estas dos va a ser una situación en la que va a haber tanto energía potencial elástica como energía cinética. Bueno chicos, con eso queda totalmente resuelto y explicado este problema, bastante conceptual y muy sencillo por cierto, de onda estacionaria. Yo les dije que no se hagan problemas porque realmente no son muy complicados estos problemas. Bueno chicos, cualquier duda que tengan, por favor me avisen.